Bueno, bueno, como les decía, tercer encuentro de la Asociación Argentina de Psiquiatras Infanto-Juveniles. Va a coordinar el doctor Fernando Alonso, médico psiquiatra infanto-juvenil, a cargo del Servicio de Salud Mental de Niños del Hospital de Rosario. También tiene a cargo una vasta tarea docente y una participación sumamente activa en relación a todas las asociaciones infanto-juveniles. Él va a ser quien va a presentar al expositor de hoy, que es el doctor Nicolás Masquelet. Vamos a dar comienzo a la ponencia de hoy. Te doy la palabra, Fernandito, y gracias por estar a ambos. Gracias. Bueno, hola a todos y a todas. Gracias, Marcia. El tema que hoy nos convoca es muy importante: farmacocinética aplicada a los psicofármacos en niños, niñas y adolescentes. El disertante es Nicolás Masquelet, que es médico psiquiatra infanto-juvenil. Tiene una vasta experiencia en el Hospital Tobar García, en internación. Tiene un magíster en neuropsicofarmacología de la Universidad Favaloro y un magíster en psiquiatría infanto-juvenil en la Universidad de Barcelona, entre otras cosas. Respecto al tema de hoy, es importante porque el empleo de psicofármacos en niños es muy reciente. Habitualmente se utilizaban medicamentos siguiendo las normativas de los adultos y había una crítica sobre el uso de niños, especialmente porque cuando se pensaba que los problemas de los niños eran benignos o eran pasajeros o la causa era solo ambiental y solo se abordaban desde la psicoterapia. Luego sabemos por los avances científicos y la clínica que los psicofármacos en muchas circunstancias alivian el malestar y favorecen las terapias en niños pequeños y adolescentes también. Pero había un vacío en cuanto al estudio de la eficacia y la seguridad, que solamente nos orientábamos por estudios de adultos. En los últimos años esto ha cambiado, hay mucha investigación en este tema y hoy podemos emplear fármacos con mayor... Quise conseguir donantes y no conseguí tampoco. Patricia Pereira, por favor, silenciar. Susana Luna también, silenciar. Bueno, decía entonces que el uso de psicofármacos es muy importante, que nos orientemos por los estudios que hoy tenemos, y los conocimientos en psicofarmacología son fundamentales para lograr la eficiencia y para controlar los efectos indeseables. De este tema nos va a hablar hoy Nicolás Masquelet. Bueno, yo te paso las diapositivas, Nico, vos me vas avisando. Dale, Y te doy la gracias, palabra. Fer, muy amable. Bueno, sí, un poco es el tema de la farmacocinética, principalmente. Entonces me gustaría arrancar ya con la segunda diapo, como para poder ver lo que es la definición, ¿sí? La definición clásica de todos los libros de farmacología que ya nos enseñaban en tercer, cuarto año, ¿sí? Es lo que el cuerpo le hace al fármaco, así a modo vulgar y simple de entender. Yo puse las siglas ADME, ¿vieron? De absorción, distribución, metabolismo y excreción. Va a ser todo lo que el cuerpo va a ir generándole a ese fármaco que le estamos dando a nuestros pacientes. Lo importante acá es que en la población infanto-juvenil la farmacocinética tiene una influencia directa por el desarrollo del paciente en lo que tiene que ver en cuanto a los diferentes sistemas biológicos, ¿sí? No va a ser lo mismo la cantidad de grasa corporal y de agua corporal que tiene un nene de 5 años, la capacidad de metabolización que tiene un puber, o la unión a proteínas que tiene, por ejemplo, un prematuro, ¿sí? Igual no nos vamos a meter con tema de recién nacidos ni prematuros, básicamente nos vamos a meter en edades ¿no? A partir de los 3 años. ¿Y cuál es la importancia de la farmacocinética? Es que nos dice o nos da un parámetro de la biodisponibilidad de ese fármaco, es decir, qué cantidad de droga activa va a llegar al sistema nervioso central. Entonces,
conocer bien la farmacocinética nos permite saber qué cantidad de miligramos vamos a tener que usar, es decir, la dosis terapéutica, y con qué frecuencia vamos a tener que dar esos fármacos, ¿sí? Es decir, 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces al día, ¿sí? Dependiendo de la edad del paciente. Ya todos saben de esto que se habla, ¿no? Históricamente en pediatría, que no son pequeños adultos, sino que tienen diferentes peculiaridades, toda la pediatría, toda la psiquiatría infanto-juvenil, y no por ser más chiquitos necesitan dosis más bajas, ¿no? Entonces, por eso la extrapolación, muy bien como marcaba Fernando, de los estudios de los adultos, por kilo peso, generalmente nos llevan a dosis subterapéuticas, que esto es algo que se ve bastante común, ¿no? Bueno, le damos poquita medicación porque es chiquito, no, por ahí al contrario, nos encontramos que un nene a los 6 años tiene más risperidona que un nene, que un adolescente de 15 años, ¿sí? Y vamos a ir viendo un poco por qué. Así que, si querés, pasamos ya a la otra filmina. Hoy. Ahí dentro de generalidades, ¿por qué estos fundamentos, no? Los chicos, si bien tienen menor tamaño corporal que el adulto, obviamente son más chiquitos a nivel físico, pero el parénquima del hígado y el parénquima del riñón, si uno los ajusta a lo que sería por peso corporal, es mucho más grande que el del adulto. ¿Sí? Además de que tienen un parénquima hepático y renal más grande, ajustado por kilo peso comparado al adulto, los chicos tienen menor agua corporal, menos grasa corporal y menos albúmina plasmática para que las drogas se unan, ¿sí? Esto como conceptos generales. Eso hace que exista un menor volumen de distribución y que la extracción, además durante el primer paso hepático, genera una menor biodisponibilidad y una rápida metabolización y eliminación. Esto hace que las dosis que se usan en el adulto, basadas en peso, en kilo peso, sean subterapéuticas en los chicos. Vamos a empezar a explicar un poquito más esto de la grasa corporal, esto del agua corporal, esto de la unión a las proteínas plasmáticas, ¿sí? Si querés, podemos pasar a la siguiente, que ahí quiero hacerles una salvedad. La pubertad es como un mundo aparte. ¿Por qué? Porque en la pubertad ahí podemos llegar a tener algunas sorpresas. En las nenas, en líneas generales, aumenta la grasa corporal y en los varones disminuye la grasa corporal. Esto tiene que ver con la entrada a la menarca de las mujeres, ¿sí? Entonces, de repente nosotros teníamos una paciente que venía respondiendo a una determinada dosis, puede ser que en la pubertad tengamos que modificar esas dosis justamente por eso, por el aumento de grasa corporal que se produce en las mujeres. Además también se cree que las mujeres en la pubertad metabolizan más rápido, ¿sí? Y a veces también, si están tomando anticonceptivos orales, más la competencia que se juega con todo lo que son las hormonas sexuales, vamos a tener como un periodo evolutivo muy, muy particular con el cual vamos a tener que prestar atención. Enrique Merzano, por favor, silenciar. Nico, te silenciaste. Ah, perdón. Ahí va de nuevo. Sí. No sé en dónde me quedé. Discúlpame. Bueno, nada, la pubertad es como un periodo muy característico, estaba diciendo, tanto por las hormonas sexuales, porque las mujeres pueden metabolizar más rápido, porque en ese momento se produce un incremento de la grasa corporal para el ingreso a la menarca, entonces puede ser que tengamos que ajustar o modificar el esquema farmacológico en la pubertad. Por ahí la paciente venía muy bien a los 10, 11 años y de repente con estos cambios de
de todo lo que son la redistribución de los compartimentos corporales en la mujer, nos hagan tener que modificar el esquema de medicación, ¿sí? Pero decía que el tema de la pubertad me gustaría retomarlo más adelante porque si no se va a tornar un poco confuso y lo vemos más a posteriori con un cuadro, ¿sí? Así que si querés, Fer, seguimos a la siguiente. Volviendo a la farmacocinética clásica, ¿sí? Lo que vendría a ser la absorción, se habla de que en realidad los chicos, lo que es absorción, no habría grandes diferencias después del primer año de vida comparado al adulto, ¿sí? Pero puede ser que a veces absorban más rápido, sobre todo determinadas formulaciones, sobre todo lo que son las formulaciones en solución oral, en jarabe, puede ser que los chicos tengan una absorción más rápida, y esa absorción más rápida hace que a veces los chicos tengan picos plasmáticos de medicación. Ahora vamos a ver el tema de los picos plasmáticos, que no solamente estaría justificado por la absorción más rápida que podrían llegar a tener, sino que también por la elevada eliminación, la tasa acelerada de eliminación renal que suelen tener, y la metabolización acelerada puede hacer que tengamos estos picos plasmáticos, ¿sí? La siguiente, por favor. La distribución, un poco lo que yo venía hablando de el cambio de los compartimentos corporales, ¿no? En cuanto a la distribución, va a estar un poco regida por dos factores que tienen que ver con el volumen de agua corporal total y con la grasa corporal total, ¿sí? Entonces, en líneas generales, los chicos suelen tener menos grasa corporal y más agua corporal. Entonces uno tendería a pensar lo siguiente. Digo, si un paciente tiene menos grasa corporal, al tener menos grasa corporal, se supone que vamos a tener una concentración plasmática mayor, ¿sí? Porque al paciente, al tener menos robo, entre comillas, de grasa corporal, tendríamos mayor cantidad para poder, de droga, para que pueda llegar al sistema nervioso central. Y esto no termina siendo así, termina siendo paradojal, termina siendo diferente. ¿Por qué? Porque los chicos al metabolizar y al eliminar más rápido las drogas, nos terminamos encontrando con que tienen menores concentraciones plasmáticas, ¿sí? A pesar de tener menos grasa corporal, tienen menores concentraciones plasmáticas porque la metabolización y la eliminación están aceleradas, ¿sí? Esto siempre y cuando nosotros estamos hablando de la extrapolación del mundo del adulto al niño en dosis, ¿no? ¿Se entendió esto más o menos como para lo de la grasa corporal? ¿Sí? Sí, correcto. Pasamos, si quieren, ya a la siguiente que habla del volumen de agua corporal. ¿Sí? En cuanto al volumen corporal, de agua corporal, perdón, también a oposición, digamos, de la grasa corporal, está más elevado, ¿sí? Entonces, uno tendería a pensar que las drogas hidrofílicas, al tener mayor volumen de agua corporal, van a tener una concentración inferior en plasma, ¿sí? Esto en líneas generales suele ocurrir así, pero ¿qué pasa? En psiquiatría, el litio, por ejemplo, que es un fármaco hidrofílico, generalmente tiene a tener concentraciones plasmáticas menores en los chicos, ¿sí? Y solemos requerir dosis más altas de litio para poder conseguir la misma litemia que en los adultos, sumado a que tiene una eliminación más rápida el litio. Entonces, ahí también tenemos como una especie de paradojal con el litio comparado con el adulto. Si uno ajusta el litio acorde a kilo peso versus el adulto, vamos a entrar en dosis subterapéuticas
porque ocurre este mismo fenómeno, ¿no? De la eliminación más elevada y además del mayor volumen de agua corporal, el litio va a estar más diluido, ¿sí? No es lo mismo tirar litio en un balde de 20 litros que en un balde de 50 litros, en este caso. ¿Sí? Siguiente, por favor. Respecto al metabolismo y la eliminación de los fármacos, esta es como la parte clave y es la parte que viene a justificar y a explicarnos por qué, a pesar de la grasa corporal más baja y el volumen de agua extracelular más alto, tenemos los cambios, ¿sí? ¿Por qué existen estas diferencias? Tiene que ver con todo lo que es, que yo antes les nombraba, el tema del parénquima hepático y del parénquima renal, y además el tema de la maduración de lo que es el metabolismo hepático, ¿sí? Un poco como para comprender, está el ejemplo clásico de lo que es la ontogenia, que ahora vamos a ver la ontogenia, que es la maduración de los sistemas de los citocromos en el hígado a lo largo de la vida de los chicos. Pero no sé si recuerdan el tema de los recién nacidos y las madres que toman a veces SIRS, ¿no? Que toman antidepresivos, que se produce un síndrome en el lactante donde hay temblor, donde hay, digamos, como una especie de síndrome serotoninérgico. En realidad eso no se sabe si es porque el lactante no tiene la capacidad para metabolizar, porque hay una inmadurez de los citocromos, todo eso ese antidepresivo que venía tomando la madre, o si además se suma a esa inmadurez del sistema de citocromos del recién nacido, un síndrome de discontinuación o de rebote o de abstinencia por los antidepresivos, ¿sí? No se sabe muy bien, hay como corrientes ahí que dicen que tiene que ver por la inmadurez del hígado del recién nacido, y otros que dicen que es un síntoma de rebote de discontinuación, y están lo que dicen es por las dos cosas, un hígado inmaduro y además el retiro abrupto del antidepresivo en el lactante, ¿sí? Pero por fuera de eso, los chicos suelen tener alrededor entre el año y los 5 años de vida, suelen tener una metabolización máxima mayor que la del adulto, ¿sí? Es decir, tienen una potencia de metabolización hepática mucho más elevada que los adultos, suele ser la del doble que la del adulto en etapa escolar, y ya se va igualando a la del adulto alrededor de los 15 años. Entonces acá tenemos cómo influye la metabolización en los psicofármacos. Al tener los chicos esta capacidad de metabolización mucho más elevada, es la que hace que los fármacos se eliminen mucho más rápido y tengamos vidas medias más cortas de los psicofármacos en líneas generales, y además tengamos esta fenomenología de los picos plasmáticos, ¿sí? Todo esto después lo vamos a ver plasmado en un cuadro con más tranquilidad. Si quieren les cuento un poquito de la ontogenia, que es la siguiente filmina, como para que tengamos una idea un poco de los citocromos más utilizados en psicofármacos, ¿sí? Como ustedes recordarán, el CYP2D6 y el CYP3A4 metabolizan la gran mayoría de los psicofármacos, ¿sí? Tenemos otros citocromos, obviamente, que están interviniendo, pero como para que ustedes tengan una idea, la maduración del citocromo 2D6 se da recién alrededor de los 3 y 5 años. Algunos hablan que recién a los 10, 15 años es comparable con la del adulto, pero recuerden que este citocromo que está madurando, así todo, en la etapa preescolar puede metabolizar al doble del adulto, es decir, está en una fase de maduración, pero esa maduración a veces duplica, comparada por peso, ajustada por peso a la del adulto, esa capacidad metabólica duplica la del adulto, ¿sí? Con el citocromo, el CYP3A4,
parece que es un poquito más alta que la del adulto, no tanto como la del 2D6, ¿sí? Y que recién en la pubertad descendería esa capacidad metabólica y sería igual a la del adulto. La conclusión, ¿cuál es? Es que requieren dosificaciones más altas, ¿sí? Es decir, mayor miligramo, mayor cantidad de droga, para poder alcanzar las concentraciones plasmáticas deseadas, comparado siempre con el adulto, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta acá o estoy un poco acelerado, un poco ansioso? Decime vos, Fer. Muy bien. No, todo ¿Está bien. bien? Bueno. Sí. Vamos a la siguiente, si les parece, entonces. Esta, nada, es como clasifican los que hacen farmacocinética. Es medio arbitraria la clasificación, pero nosotros nos vamos a ubicar sobre todo en niñez, que sería de 1 a 12 años, y en adolescencia, que sería de 13 a 18 años. Les comento un poco. Fer, perdón, ¿me puedo volver a la de atrás de nuevo? Sí. A la de 1 a 12 y de... en líneas generales, o sea, en los menores de 12 años se habla de que lo ideal sería tener una distribución de 3, una frecuencia de administración de 3 a 4 veces por día. Supongamos un paciente que requiere 2, 3 mililitros de risperidona o 5, 10 mililitros de aripiprazol, se habla de que sería conveniente, acorde a la farmacocinética, que ese paciente tenga distribuida la medicación en 3, 4 tomas días. Es decir, usar dosis bajas, pero esas dosis bajas darlas de forma frecuente. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros evitamos el fenómeno de pico y de valle que podemos tener. Al tener los pacientes una metabolización y una eliminación mucho más acelerada que el adulto, se producen estos fenómenos de pico-valle. Entonces nosotros, dando la medicación en 3 o 4 tomas al día, tendríamos lo que se conoce como steady state, o una curva plasmática estable, ¿sí? Una concentración plasmática estable. De esa manera no tenemos el valle farmacológico, es decir, ese descenso abrupto de medicación que generarían los chicos por la rápida metabolización y eliminación. Entonces, de esa manera evitaríamos síntomas de discontinuación o de rebote, que en esa instancia, en ese valle, no sabríamos si el paciente está peor porque está peor de su cuadro o está peor porque está teniendo un rebote o una discontinuación farmacológica. Es por esto que en los menores de 12, la farmacocinética justificaría dar varias tomas, es decir, la frecuencia de administración en 3 o 4 tomas. Por ejemplo, desayuno, almuerzo, merienda y cena, ¿sí? Intentando usar, como siempre se habla, de ir de a poco con dosis bajas, ¿sí? Si bien, como nombramos previamente, por kilo peso comparado al adulto, probablemente terminamos usando dosis más altas en los niños y en las niñas y en los adolescentes que en los adultos, pero tendríamos que tener la precaución de dividirla en varias tomas, ¿sí? Ya en los chicos y las chicas de más de 13 años, podríamos tranquilamente manejarnos en 2 o 3 tomas diarias, ¿sí? Armar un esquema, por ejemplo, de desayuno, merienda, cena, o desayuno, almuerzo, cena, ¿sí? Dependiendo de las características del paciente y lo que requiera el paciente, pero tranquilamente ya podríamos achicar la frecuencia de las dosis, de cómo tenemos que ir administrándolas, y a los 15 años ya podríamos estar pensando en que podemos utilizar dosis similares a la de los adultos y prácticamente pasar a un esquema adulto
de 2 tomas día o 1 toma día, depende de la medicación que estemos dando, ¿sí? Si querés, Fer, pasamos a la siguiente, que sería la parte de absorción. Ya se los había comentado un poquito, esto es como para repasar, ¿sí? Parece que la absorción es más rápida, parece que eso no afectaría en sí la concentración plasmática final, pero a veces podemos ver que los chicos se intoxican, ¿sí? Por estos elevados picos plasmáticos que aparecen, por la rápida absorción y por la rápida eliminación, ¿sí? Pero en líneas generales, a no ser que el paciente esté cursando diarrea o constipación o un enlentecimiento en el tracto gastrointestinal o tenga alguna cuestión muy específica en el vaciado gástrico, en líneas generales no hay grandes diferencias con el adulto en lo que es el pH intraluminal o todo lo que tiene que ver con la absorción, excepto esto que algunos consideran que la absorción es más rápida, entonces se producen estos picos plasmáticos, y estos picos plasmáticos serían los que a veces pueden generar efectos adversos, no deseables, y que además toda la población infanto-juvenil es mucho más vulnerable y mucho más propensa a los efectos adversos en líneas generales comparado con el adulto, ¿sí? Vamos a la siguiente. La distribución. Esta filmina está media desprolija, ¿sí? Y está como con mucha información. Yo igual después les dejo el Power, les comparto el Power. Pero es lo que veníamos hablando un poco, ¿sí? Cómo el agua corporal y la grasa corporal van cambiando a medida que el paciente va creciendo, ¿sí? Cuando el niño es más pequeño, suele tener menos grasa corporal y mayor volumen de agua corporal. Cuando ingresa a la pubertad, el varón tiene aún menos grasa corporal y más agua corporal, pero la mujer suele tener más grasa corporal. Por eso les hacía esta salvedad de la pubertad en las mujeres, donde tenemos que estar muy atentos a las dosis, de que por ahí nos venían funcionando determinadas dosis, y de repente decimos, che, ¿qué pasó? ¿Empeoró el cuadro de la paciente porque está en la pubertad? ¿No? La eclosión hormonal, la eclosión puberal. Seguramente el ingreso a la pubertad lo está poniendo peor. Todas las cuestiones evolutivas, psicológicas. Sí, eso es válido, lo ambiental es válido, pero también tengamos presente que está esta cuestión farmacocinética donde las mujeres aumentan la grasa corporal y eso nos puede generar alteraciones en la concentración plasmática de las drogas. Entonces, sería de muy buena práctica, ¿sí?, poder hacer los dosajes plasmáticos de las drogas. Hoy se puede dosar risperidona, se puede dosar aripiprazol, bueno, ni hablar de Valcote, carbamazepinas, ¿sí? Existen clozapinas, ¿sí? Existen posibilidades de poder hacer dosajes plasmáticos farmacológicos y ver si estamos en rango. Si bien no es la panacea el dosaje plasmático, porque se comenta mucho de que lo que está en plasma no es exactamente extrapolable a la cantidad de medicación que tenemos en el sistema nervioso central, pero es bastante orientador y nos puede llegar a ayudar, ¿sí? Pasamos a la siguiente, Fer. De nuevo lo mismo, ¿sí? El metabolismo, lo que yo les comentaba previamente. Los chicos requieren, ¿sí?, para la mayoría de los fármacos, dosis más altas que los adultos. ¿Por qué? Por esta incrementada capacidad metabólica hepática, ¿sí? Así que eso ténganlo presente, porque entre el año y los 5 años, los chicos tienen una muy buena capacidad metabólica. Entre los 5 años y hasta los 15 años pueden llegar a duplicar la capacidad metabólica del adulto, y ya a los 15 años ya entraríamos en una fase comparable a la del adulto, ¿sí? Y además,
de que su metabolismo, ¿sí? Sus citocromos son más polenta, por así decirlo, comparado con su tamaño corporal, los chicos tienen mayor parénquima hepático, ¿sí? Entonces tienen una superficie de hígado mayor para metabolizar y encima tenemos unos citocromos que funcionan a la perfección, ¿sí? Y es más, que a veces duplican la capacidad metabólica del adulto. ¿Seguimos? Con la excreción pasa lo mismo, ¿sí? No es que en sí, si bien se habla que a los 12 meses de vida, lo que es función renal es similar a la del adulto, pero a los fines prácticos, los chicos requieren más dosis, por lo que les comentaba antes, ¿sí? Por una cuestión de parénquima renal comparado con tamaño corporal, y además que tienen una capacidad más acelerada de lo que es la eliminación, ¿sí? Es decir, eliminan más rápido y además tienen un parénquima para poder captar la medicación mucho más grande que la del adulto. Esto que nos vuelve a, digamos, que nos representa en la práctica clínica, eliminación más rápida, picos plasmáticos más elevados, vida media más corta, ¿sí? Esto es lo que nos representa la práctica clínica. Al paciente eliminar más rápido la medicación hace que tengamos picos plasmáticos más elevados y una menor vida media. Volvemos a lo del fenómeno del pico y el valle abrupto que se produce. Siguiente, por favor. Para repasar, perdón que me torne reiterativo, ¿no? Recuerden la pubertad. En la pubertad puede haber un cambio abrupto, ¿sí? Entonces es una población muy, muy particular, ¿sí? Sobre todo en las niñas, y además tener presente el tema de los anticonceptivos orales y el tema de las hormonas sexuales que nos van a generar competencia, ¿sí? A nivel, nos van a captar psicofármacos, ¿sí? También nos van a generar competencia farmacológica para todo lo que es la unión a proteínas. ¿Seguimos? Esta de grasa la vamos a pasar porque me quedó desprolija y ya les expliqué, pero básicamente un poquito tengan presente cómo la grasa corporal está disminuida en los chicos, aumenta en la pubertad y desciende después en la adolescencia, ¿sí? Y retoma los niveles adultos a los 15 años. Y pasaríamos, perdón, pasala porque quedó media desprolija, ¿sí? Pero como conclusión, antes de entrar a los cuadros, porque la verdad que de este Power lo hice como pude y lo que más me interesa es que veamos los dos últimos cuadros ahora finales, pero como conclusiones sí tengan presentes que tanto niños como adolescentes suelen requerir dosis más altas y fraccionadas a lo largo del día. ¿Para qué? Para poder lograr las mismas concentraciones o las concentraciones plasmáticas terapéuticas que tenemos, o que necesitamos, perdón, comparado con el adulto. Y además, esto nos permite ser más precavidos con la cuestión de los efectos adversos, ¿sí? Esta distribución fraccionada de la medicación en dosis más pequeñas en cada toma nos permite minimizar la posibilidad de los efectos adversos, minimizar el efecto de pico-valle y de esa manera lograr una curva plasmática estable y que el paciente tenga una dosis en sangre las 24 horas más o menos igual, ¿sí? Similar. Vamos a los cuadritos, Fer, que son como lo que nos permite ver bien a ciencia cierta ahí. Bueno, este cuadro para mí fue un poco como revelador, ¿no? Como para poder tener presente esto de la farmacocinética, porque
Fíjense en que del lado de la izquierda, ahí tenemos el menor tamaño corporal, ¿no? Los chicos sí, tienen un menor tamaño corporal comparado con el adulto. Eso, obviamente, son más chiquitos. Y el tener un menor tamaño corporal, sí, hace que los chicos tengan un menor volumen de distribución, ¿sí? Y al tener, por tamaño corporal, ¿sí? Ahora vamos a ver después metabolización, eliminación y todo eso, pero por tamaño corporal suelen tener menor volumen de distribución. Por lo tanto, vamos a tener mayores picos plasmáticos. Entonces, al tener mayores picos plasmáticos, ahí hay un ejemplo que a un paciente, supongamos de 8 años, que le damos 20 miligramos de fluoxetina, los niveles plasmáticos pueden llegar a ser el doble que en un adolescente, ¿sí? Por esta cuestión de tener menor volumen de distribución, aparece un mayor pico plasmático. Ese mayor pico plasmático se traduce en un doble de concentración comparativamente a un adolescente. Pero esto no es tan sencillo, porque tienen un parénquima hepático mayor. Entonces, ese parénquima hepático mayor hace que la capacidad metabólica sea mayor, que haya una mayor extracción en el primer paso hepático, y eso nos disminuye la biodisponibilidad de la droga, ¿sí? Porque si nosotros estamos administrando un fármaco, ese fármaco va a tener menor biodisponibilidad. Supongo que todos recuerdan, pero la biodisponibilidad es la fracción de droga libre que vamos a tener en plasma. Entonces, al tener menor droga libre en plasma, y al metabolizarse y eliminarse más rápido, vamos a seguir teniendo una menor vida media, ¿sí? Entonces, si bien podemos tener picos plasmáticos más altos, la vida media va a ser más baja. Ahí pone, por ejemplo, el bupropión en adolescentes, la vida media es de 12 horas, por esta rápida metabolización que sufre, comparativamente a la del adulto, que es de 21 horas, ¿sí? Además de la parte del hígado, ¿sí? Tenemos el agua corporal en exceso y un menor tejido adiposo. Eso va a hacer que tengamos menor acumulación de la droga y una eliminación más rápida de la droga. Seguido del mayor parénquima renal, que tiene un clearance más rápido, una velocidad de eliminación elevada, y hace que los picos plasmáticos tengan una duración más breve, con una menor vida media. Y acá está el claro ejemplo del litio, que sin sufrir ninguna modificación por el hígado, como todos recuerdan, que el litio no tenía metabolización, no estaba, digamos, el hígado no intervenía sobre el litio. La vida media del litio se calcula que en los niños es de 17 más menos 8 horas, comparada con el adulto, que es de 22 más menos 2 horas, ahí tendría que decir en adultos, perdón, faltó esa parte, ¿sí? Así que bueno, este cuadro sería un poco como para resumir eso, y si quieren pasamos al segundo cuadro. Como para terminar digamos así, de consolidar o de cristalizar los conceptos, ¿no? Este fue como una especie de resumen que yo intenté plasmar como para decir, che, pará, nos tiraste un montón de información, nos dijiste un montón de cosas, ¿qué pasa en la práctica clínica? ¿O cómo se termina resumiendo todo esto de la farmacocinética para los psicofármacos en la población infanto-juvenil? Bueno, la absorción similar a la del adulto, ¿sí? No nos vamos a hacer tanto lío, sí tengan presente con las soluciones orales, sobre todo con los jarabes, la absorción puede ser más rápida, entonces podemos tener picos plasmáticos más altos, ¿sí? La distribución
recuerden el tema de la grasa corporal, ¿sí? El primer año de vida, los chicos tienen mucha grasa corporal. Luego del primer año de vida, hay una disminución temprana, perdón, una disminución estable durante la niñez, y luego hay un incremento de la grasa corporal en lo que es la pubertad, ¿sí? Sobre todo en las mujeres. Entonces, nosotros tenderíamos a pensar lo siguiente. Si tenemos menos grasa, tenemos menor volumen de distribución, por lo tanto, vamos a tener mayor concentración plasmática para las drogas lipofílicas, ¿sí? Antidepresivos y antipsicóticos. Pero acá está el problema, porque nosotros decimos, che, entonces si tenemos menos grasa, tenemos más droga, tenemos más psicofármacos, porque a los psicofármacos les gusta la grasa, no vamos a tener un robo secundario, porque los chicos tienen poquita grasa, y vos me estás diciendo ahí que tenemos más concentración plasmática. Pero ¿qué pasa? Esa concentración plasmática mayor que tenemos, se termina descendiendo por el tema del metabolismo y de la eliminación, ¿sí? Es decir, el metabolismo acelerado y la disminución acelerada y la capacidad metabólica aumentada y el clearance acelerado termina haciendo que finalmente nosotros tengamos menores concentraciones plasmáticas y necesitemos mayores dosis de psicofármacos en los niños comparado por peso corporal con los adultos, y que necesitemos fraccionarla en más tomas a lo largo del día, porque tenemos menos vida media para todas las drogas, para todos los psicofármacos en líneas generales, con algunas excepciones, y además, ¿sí?, tenemos el fenómeno del pico-valle, que lo tenemos que evitar porque no vamos a saber si el paciente está mejor o está peor porque está teniendo un rebote, una discontinuación, o porque simplemente estamos con dosis subterapéuticas, o porque el paciente no está respondiendo a la medicación o está empeorando sus cuadros, ¿sí? Entonces, fíjense en lo que es agua corporal, ¿sí? Se respeta, ¿sí? Se respeta un poco el tema del litio, es como una excepción el tema del litio, que va a tener menor concentración plasmática, por eso el litio requiere mayores dosis en los niños y tiene una vida media, como les expliqué antes, y además tiene una eliminación más rápida. Pero a pesar de tener menos grasa, los chicos, ese menor porcentaje de grasa que la teoría nos diría que va a tener mayor concentración plasmática del psicofármaco, no termina teniendo esa mayor concentración plasmática de psicofármaco porque el hígado y el riñón la disminuyen, ¿sí? Esto me parece como lo más importante de entender, ¿sí? Porque si uno dice, bueno, menos grasa, más agua, entonces voy a tener mayor concentración plasmática del antidepresivo o del antipsicótico, pero al final no la termino teniendo esa mayor concentración plasmática porque tengo un hígado y un riñón que son grandes comparados al tamaño corporal y que además metabolizan y tienen un clearance mucho más rápido y elevado que la del adulto, ¿sí? Esto sería un poquito, digamos, cómo la farmacocinética es tan dispar y confunde tanto y es tan diferente a la del adulto. Y es, creo que por esto que en la práctica clínica sería importante por ahí llevarnos esto, ¿no? Que en los chicos menores de 12 años, por ahí si algo no está funcionando, quizás no es que estamos tan cortos de dosis, sino que tenemos que redistribuir las dosis en más tomas días, ¿sí? Ojo con la pubertad, porque por ahí sí, ahora, una vez que nos encontremos en la pubertad, podemos tener cambios en las concentraciones plasmáticas por el aumento de la grasa corporal, sobre todo en las mujeres.
Y bueno, después de los 15 años prácticamente podríamos manejar la psicofarmacología casi o prácticamente como si el paciente fuera un adulto. Ahí sí podríamos utilizar, digamos, la misma dosificación y el mismo gramaje que se utiliza en la población adulta después de los 15 años. ¿Sí? Pero antes, todo esto que yo les pude por ahí, no sé si transmitir de un modo claro o ejemplificar, creo que este cuadro y el cuadro anterior son un poquito los que intentan transmitir esta conclusión, ¿no? Menor vida media, picos plasmáticos más altos, menores concentraciones plasmáticas en muchas oportunidades, mayor velocidad de eliminación, fenómeno de pico-valle. Entonces, ¿cómo encontramos la curva plasmática estable? Esa steady state que hablan los norteamericanos, que sería lo mismo que se absorbe, lo mismo que se elimina para que el paciente pueda mantener las 24 horas la concentración plasmática de sangre. Bueno, en los niños a veces tenemos que conseguirlo fraccionando en varias tomas al día y a veces utilizando dosis más altas de psicofármacos que las que utilizaríamos en los adultos, siempre comparado con peso corporal, ¿sí? Algunos hablan que lo ideal en la población infanto-juvenil sería calcular acorde a lo que es la superficie corporal, no por peso kilo, sino por superficie corporal. La verdad que eso es bastante difícil y se suele hacer con drogas que son muy tóxicas, y eso lo suelen manejar, por ejemplo, los oncólogos, ¿sí? Donde ellos tienen que administrar drogas que son hipertóxicas, suelen calcular la cantidad de droga por superficie corporal. La verdad que en psiquiatría, con estos lineamientos y teniendo presente en la práctica clínica de que por ahí distribuyendo las dosis y a veces pensando en dosis más altas que la que utilizaríamos en un adulto, vendría quizás a resolver la problemática de algún paciente cuando nosotros pensamos, che, este fármaco no está funcionando, o ya descartamos una medicación porque creemos que en una dosis determinada, administrándola una vez por día o 2 veces por día no funciona, ¿sí? Bueno, quizás por ahí tendríamos que intentar decir, che, ¿por qué no probamos ponerla varias veces al día, en menos dosis, distribuir de esta manera? Quizás. ¿O por qué no pensamos en distribuirla varias veces al día y aumentar un poquito más la dosis hasta poder descartarla por completo y pasar quizás a otro fármaco y recién ahí pensar que ese fármaco no está funcionando? Esto es un poco lo que yo quería transmitir. No fue, la verdad que no tuve muchísimo tiempo como para poder preparar un power prolijo y una clase por ahí más a la altura de lo que suelen ser los ateneos históricos que venimos teniendo. Hice lo que pude, no me estoy atajando ni nada. Espero haber podido transmitir un poco todo esto que estaba escrito acá. Y lo que más me interesa, si ustedes quieren, es, bueno, por ahí debatir un poco, pensar un poco, no sé, hablar de algún caso clínico, o qué opinan ustedes de esto, o qué ven ustedes, o cómo lo manejan ustedes en el consultorio, en el hospital. No sé, en la sala de internación, por ejemplo, cuando yo estaba históricamente, casi siempre a los chicos se administraba, ¿no?, a las 8 de la mañana, a las 14 horas y a las 19, 20 horas para los adolescentes, y muchas veces en los niños más pequeños se tomaba la decisión de, si el paciente no estaba respondiendo, en distribuir la medicación en almuerzo, desayuno, merienda y cena. No siempre, a veces se seguía con el régimen de las 4 tomas, pero muchas veces, de las 3 tomas, pero muchas veces también se tomaba esta decisión. Es decir, che, ¿y si le ponemos en 4 tomas día y redistribuimos la dosis y vemos qué pasa? Bueno,
funcionaba. No siempre, pero funcionaba. ¿Sí? Bien, excelente, Nicolás. La verdad que estuvo muy bien, muy Bueno, práctico. Nos gracias. repasaste muchos temas que estudiamos hace mucho tiempo y fue muy práctica la exposición. A mí me quedó muy claro. Bueno, entonces abrimos la posibilidad de que haya comentarios, aportes o preguntas. No sé si... Hola, ¿qué tal? Yo soy Dina Soriano, soy de Neuro. Muchas veces uno, Nico, no, distribuye en menos tomas diarias la medicación porque en ambulatorio sobre todo la adherencia al tratamiento baja mucho cuando estamos hablando de muchas dosis por día. Y además da más lugar a confusión de los familiares, sobre todo cuando tienen más de una droga. Esto de la distribución en varias tomas de varias drogas, en general complica la dinámica familiar y, como decía antes, baja la adherencia al tratamiento y muchas veces da lugar a errores en la administración de la medicación. Pero bueno, nada, como para darle hacer un comentario muy relacionado con lo que uno ve todos los días. Bien. Sí, sí, seguro, seguro es todo un tema logístico, ¿no? Que a veces uno tiene que entrar y el chico está en la escuela y si no es una escuela especial o una escuela que acepte que el paciente se le pueda administrar la medicación en la escuela, eso hace que no podamos, ¿no? O sí, si la familia no es muy prolija y no hay un compromiso y no hay una adherencia elevada y bueno, pero yo un poco lo que quería transmitir es esto, no nos quedemos por ahí con que no está funcionando el esquema de medicación, por ahí hace falta darnos la chance con esta justificación farmacocinética de la rápida metabolización y la rápida eliminación bueno, de por ahí poder estabilizar al paciente o compensar al paciente. Muchas veces hace falta llegar a esto, a las múltiples tomas diarias y a la polifarmacia. Sí, entiendo tal cual que en la práctica del consultorio se hace un chino bueno, que la familia, ¿no? A veces se termina olvidando de una toma, o si salieron a dar un paseo, o los fines de semana, o si está en la escuela, lo hace todo un desafío, pero bueno, a veces es necesario y hay que apelar a ver si se puede, ¿no? Como psicoeducar un poco a la familia de estas cuestiones puntuales de los chicos, ¿no? De lo que les pasa en cuanto a la grasa corporal y el agua corporal, y entonces de esa manera, tema de los fenómenos pico-valle, que ellos puedan entender que por ahí no es que el paciente está mal porque está mal, sino porque está teniendo una discontinuación abrupta del antidepresivo o una discontinuación abrupta del antipsicótico y el paciente se está poniendo acatísico y no es que está peor, sino que está acatísico porque hubo un descenso abrupto de la medicación. Entonces, bueno, por ahí yo creo que vale la pena hacer el intento. Bueno, si no se puede, no se puede, obviamente, es más que comprensible. No se escucha bien, Marcia. Es súper interesante lo que estaba mencionando Nico ahora, también es real lo que está diciendo Dina, porque en la práctica tenemos dos contras, una es la cantidad de tomas, otra es el precio de los medicamentos, ¿no? Sobre todo cuando salen del hospital, no cuando tenemos pacientes privados que sabemos que pueden sustentarlo. La otra cosa que me resultaba sumamente interesante, ¿se escucha o rebota mucho la voz? Sí, se escucha. Bueno, lo otro importante es un dato que pasaste así a la ligera y que realmente lo estoy observando muchísimo, que hace poquito lo estuvimos hablando con Susana Sosa por algunos pacientes, por un paciente en común, que es el tema de la absorción cuando es en comprimido y cuando es en jarabe. Realmente la respuesta farmacológica, que realmente lo observé sobre todo con el divalproato de sodio,
no sé qué es lo que está pasando, si el divalproato por ahí no estaba viniendo bien, si es que es tan grande la cápsula que los chicos la escupen o la muerden y la parten y le sacan la eficacia que tiene, porque sabemos que el Valcote es uno de los medicamentos que no se puede partir, pero pacientes que están muchas veces con divalproato de sodio, pasando a jarabe, mejoran en forma sustancial. Se les da Logical o de Paquene. El Logical es el divalproato de sodio en jarabe, porque yo pensé que era de magnesio, pero es de sodio, y hay una mejoría impresionante, impresionante. No tiene que tener latencia porque es la misma medicación que en forma de comprimido, es la misma molécula, con la diferencia del tema de la absorción. O sea que quiero hacer énfasis en esto que mencionó Nico, porque realmente es así. A veces cuando están con estabilizadores del ánimo, el pasarlos a jarabe o en neurolépticos a gotas mejora muchísimo la respuesta. Yo vi que estaba ahí el doctor Michani, lo veo el doctor Serrano, el doctor Yunes, Sosa, están mucha gente con mucha experiencia, estaba el doctor Menzano también. Me gustaría ver qué opinan en relación a esto, porque es un fenómeno que lo observé mucho en los últimos tiempos, no sé por qué. Una salvedad, Marcia, perdón, que yo ahí no lo anoté, pero la mayoría de la gente que hace todas estas cuestiones de farmacocinético, los farmacólogos infantos juveniles, incluso ahí plantean, ¿no?, también de tener presente la marca, ¿no? Que a veces el cambio de marca, no sé, por ejemplo, un chico que anda bien con Rubifen, anda mal con Ritalina, o un chico que anda bien, qué sé yo, con una sí, descarta eso. Eso también como que... No, sí, hablando de las drogas madres, yo te hablo del Valcote, bien, de la clozapina siendo el Lapenax, del aloperidol de Janssen o de RAF, de las buenas, ¿no? Más allá de eso, cuando, hablando de la droga buena, del comprimido, que después, bueno, no sé qué es lo que sucederá. Yo supuse, hice una interpretación personal, digo, los chicos lo deben morder. Eso es lo que pienso yo. Pero es cierto lo que vos decís de las marcas, ¿eh? No es lo mismo, todas las marcas no son iguales. No, bueno, ahí no sé si Claudio o Roberto o alguien quiere, por ahí Claudio, no sé si la parte más de los psicoestimulantes, por ahí esto no está tan ligado porque los psicoestimulantes, bueno, las vidas medias y las diferentes formulaciones, ahí Claudio seguro que él nos sabe transmitir perfectamente un montón de cosas que no se rigen tanto como esto. Además, tampoco le vas a dar metilfenidato a las 7 de la tarde a un pibe porque no se te va a dormir más, pero bueno, ahí también otra cosa para tener presente, ¿no? El tema de, en cuanto a metabolización, las interacciones farmacológicas, si estamos poniendo un remedio que nos está inhibiendo un determinado citocromo y nos va a elevar, ¿no?, la concentración plasmática de otro fármaco o nos la va a disminuir. Bueno, son todas cosas también a tener presente que por ahí no nombramos. ¿Sí? Yo lo que quería un poco era esto, ojo la pubertad, que por ahí venía bien un paciente y de repente tenés que cambiarle la dosis, ¿sí? Más allá de esto de comprimido o solución oral, y el tema de los niños pequeños, que a veces nos encontramos con que tenemos que distribuirle en más tomas para evitar el fenómeno pico-valle, porque viste, de repente el pibe está re bien a la mañana, a la tarde está hecho un demonio y a la tardecita vuelve a estar bien cuando se lo vuelve a medicar. Entonces, bueno, por ahí también, y por ahí la dosis está bien, por ahí es un chico que con 2 miligramos de risperidona andaría bien, pero por ahí conviene darle 0,5, 0,5 y 1 miligramo, ¿no? Hacer como una redistribución de la toma. O bueno, o por ahí pensar que los chicos necesitan dosis más altas y no dosis bajas porque es chiquito, ¿no? Porque es chiquito para medicarlo, entonces, porque no, o sea, si vamos a medicar, digo, bueno, tenemos que medicar bien, acorde a la respuesta clínica,
y no pensar que porque es chiquito la dosis tiene que ser chiquita, ¿no? Eso es un poco lo que yo también quería, que de repente nos encontramos con chicos de 6 años que están tomando 6 miligramos de risperidona, 75 de levomepromacina, 750 de divalproato de sodio, y uno dice, che, pero no es muy chiquito para esa dosis. Y bueno, en realidad no, porque metabolizan y eliminan más rápido. Entonces, justo me entró una llamada. Y los picos plasmáticos, para poder llegar a una curva plasmática estable, nos obligan a varias tomas al día y a veces a usar dosis más altas comparadas acorde a peso corporal que al adulto, ¿sí? Lo de la solución oral, lo que hablan es esto, es que se absorbe más rápido, ¿sí? Entonces, ojo, porque habría una absorción más rápida y eso generaría un pico plasmático más alto. Y bueno, yo creo que quizás, no lo sé, esto es una cuestión de ignorancia, pero creo que quizás la solución oral es, entre comillas, como más pura, porque quizás no tiene la misma cantidad de excipientes que tiene el comprimido, y no sé si habrá ahí alguna cuestión, ¿no?, diferente. La verdad que lo desconozco a ciencia cierta, eso habría que preguntárselo a alguien que esté más metido en la industria, o bueno, que esté más en el tema de haber estudiado diferencias entre soluciones orales y comprimidos. Yo no me hago cargo ahí. Yo quisiera hacer un par de comentarios. Estoy agradeciendo muchísimo al doctor Markelet por la presentación muy clara, muy práctica. Digamos, me hizo recordar parte de lo que significa de haber tenido mucha experiencia de años. Me recuerdo mucho un instituto en la Academia de Psiquiatría Infanto-Juvenil en los Estados Unidos, creo que era 10 años o más, donde los que presentaban insistían en que no había que no usar ningún psicotrópico en un niño menor de 6 años, sobre todo debido al impacto metabólico, en fin, una serie de elaboraciones. Y eso me chocó por bastante tiempo, siendo que en la práctica, con frecuencia, teníamos que utilizar psicotrópicos en menores de 6, y ya evidentemente en este momento ya no se cuestiona, pero la idea de que seamos más precisos, saber por qué es diferente y cómo hacer las cosas de manera diferente, eso es muy importante. Muy importante el comentario acerca del cumplimiento o falta de cumplimiento, y para el niño, creo, al niño pequeño, es más práctico tomar una medicación por líquido que una píldora, una cápsula, que le pone problemas que se traga, que si no traga, se escupe, que vomita, etc. Eso es muy frecuente como problema en el sentido del cumplimiento del niño y la cooperación de la familia. Es importante tener en cuenta todos estos factores, y sobre todo lo importante, la idea de que, la evidencia de que hay que tomar, en el niño hay que tomar la medicación con más frecuencia y no con menos frecuencia, que era lo tradicional. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Aquí hay un comentario en el chat de Gustavo Ingalina que dice: hay que contemplar también que algunos adolescentes son acetiladores rápidos para algunos citocromos, con lo cual hay que ajustar la cantidad de tomas dependiendo del fármaco. Quiero plantear algún tema aquí. Sí. Perdón. No, está buenísimo lo que pone el doctor Ingalina. No quise entrar en la cuestión de los metabolizadores lentos, rápidos. De hecho, bueno, un poco en la bibliografía, por ejemplo, comentaba del fallecimiento de un paciente con fluoxetina, porque era un metabolizador ultra lento, ¿no? Hay un reporte, un único reporte de caso de eso, y no quise entrar como tampoco en el tema de la farmacogenética, ¿no?
igual Marcia, vos sabés, no recuerdo ahora el nombre de la doctora, que sabe muchísimo de la cuestión vinculada al neurofarmagen, Sí, pero la sí, doctora Viviana Suazo. también pensar en aquellos pacientes donde han transitado por mucha polifarmacia, o las respuestas a veces no son adecuadas. Bueno, hay un porcentaje de la población caucásica que puede ser metabolizadora ultralenta, otro porcentaje que pueden ser metabolizadores ultra rápidos. Vamos a ver como un gran mundo de un porcentaje de pacientes. En los asiáticos, eso para tenerlo en cuenta, bueno, los neurólogos lo deben saber mucho más, pero parece que los asiáticos, no me acuerdo ahora si era con el valproico o con la carbamazepina, que también había como unos líos terribles. Bueno, como otro gran mundo, ¿no? Por ahí podría ser un capítulo el tema de la farmacogenética y de los metabolizadores lentos, ultralentos, rápidos. Sí, también contemplar eso, ¿no? Obviamente tener muy presente de que quizás estamos ante un paciente que para determinado fármaco ¿no? Tiene ese citocromo que... Bueno, ahora le digo, bárbaro, besito. Perdón, no estaba muteada y me estaba hablando el doctor Yunes, que tiene un problema con la computadora. Varias cosas quiero acotar. El doctor Yunes dice que a veces tenemos problemas con los licenciados en psicología o con los papás que se niegan rotundamente a que los chicos tomen medicación. Yo pienso que ahí lo que tenemos que hacer es psicoeducación. No sé si estarás de acuerdo, Nico. Y la otra pregunta que te adoso es que muchas veces el problema es que los pibes van al colegio y que se duermen. Entonces, por más que nosotros tengamos que dar por una cuestión farmacocinética y farmacodinámica la medicación en una cantidad de horas determinadas, a veces es mejor distribuir según costo-beneficio la medicación por ahí a la tarde y a la noche con la mayor dosis, aunque eso no sea lo ideal, pero teniendo en cuenta lo funcional, es práctico también distribuir esa medicación en horarios determinados y en dosis determinadas, si bien no sea la situación correcta, para que el chico pueda ejercer una vida normal. Entonces, en resumidas cuentas, hay dos cosas. Cómo manejar la situación con los psicólogos y los papás a tu criterio, y por otro lado, cómo hacer cuando hay demasiada hipersomnia por la medicación en el horario funcional de los chicos. Bueno, respecto a los papás y a los psicólogos, los podemos fusilar y así medicamos a los chicos tranquilos, si querés. Ah, bueno, un chiste malo. Te silenciaste. No, fui yo sin querer, no fue Nico. Nico, te silencié porque querías silenciar a una... Desilenciate, Niquito, desilenciate. Ahí está. Ay, perdón. Sí. Eso no creas que fue Sí. por lo que dijiste de los psicólogos. Pero igual yo no estoy de acuerdo. ¿Puedo? Sí, defendelo. ¿Puedo? No, Nico, quisiera felicitarte porque muy clara tu exposición y comparto con vos toda la práctica clínica del hospital. Y me parece que la práctica hospitalaria marca un derrotero en relación a la farmacología muy distinta de lo que es en el consultorio. Porque están muy cuidados en el hospital, hay médicos, no solamente psiquiatras, sino enfermeros, que todos esos cambios que por ahí se pueden ver en relación a las medicaciones están ahí y se puede operar ahí, ¿no? Y evaluar de una manera más directa. El problema es en el consultorio, que como bien dice el doctor Yunes, más allá de los psicólogos que a veces se meten en lo que no saben, me parece que es muy distinto porque en general también es un lugar donde la problemática de los padres, y si son separados más todavía, ponen en tela de juicio las cuestiones de la medicación.
como que hay un padre que está de acuerdo, el otro que no está, y cuando están los chicos con los padres que no están, no le dan la medicación. Entonces, muy difícil poder evaluarlo. Y como dice Marcia, la cuestión de la escuela. Y también, si por más que uno los reparta, si en la escuela no se la dan, es una problemática. Si lo reforzás a la mañana, se duermen en la escuela. Entonces, hay que tener ir haciendo como uno por uno, cómo administrar esa medicación y, como bien dice Marcia también, la forma. Porque hay medicaciones que pueden ser muy buenas, pero a lo mejor esa forma no le va a ese paciente. Claro. Sí, me parecía muy, muy interesante lo que decía el doctor Serrano respecto a la formulación en jarabe, porque la verdad que por ahí el jarabe en ese sentido está muy bueno, muy práctico, porque podemos ir haciendo como dosis muy, muy artesanales, ¿no? Como Exacto. siempre se habla de esta sastrería en la farmacología, ¿no? Hasta encontrarle el traje a medida al paciente. Entonces, la solución oral nos da esa posibilidad, ¿no? Como de hilar muy fino, decís, che, está tomando, no sé, 0,7 mililitros de aripiprazol a la mañana. Bueno, sí, qué sé yo, puede ser, digamos, es acorde a lo que uno pueda ir poniendo y mucha prueba y error, mucho ensayo, por eso la importancia de trabajar en equipo con el terapeuta, que la familia entienda los costos-beneficios ese es de la uno de los medicación. problemas más serios, la cuestión de la medicación, porque también quieren resultados algunas veces rápidos. Y la verdad es que, como vos bien decís, hay que ir de una manera como artesanal en cada chico, probando dosis y efectos que les da la medicación instituida, ¿no? Totalmente, ese es muy... Primero vender, entre comillas, ¿no? El psicofármaco a la familia, ¿no? Qué difícil se hace. Buenos días, felicitaciones, doctor Masqueley, excelente y muy clara la ponencia. Ha sido... Gracias, doctora, muy amable. Muy buen momento de construir claridad alrededor de un tema tan complejo. Yo quería recordar una vieja enseñanza del doctor Serrano que tiene que ver con el arte de medicar. O sea, recuerdo claramente cómo en algunas reuniones que habremos tenido ya cuando él estaba en Filadelfia, nos había enseñado el arte de medicar, cómo primero hay que hacer un acuerdo con los padres en relación a si están de acuerdo o no, en el sentido de lograr su aceptación, digamos, y luego hacer un acuerdo con el niño, cuando el niño tiene edad suficiente para saber que tiene que tomar determinado remedio, determinado fármaco. Y ese aprendizaje del arte de medicar nos ayudaba mucho a tener más compliance, más alianza y menos problemas de no respetar el diseño terapéutico, porque ya se había llegado a un cierto compromiso entre los padres, el médico, y entre el niño y el médico. Así que eso quería recordar como una enseñanza del doctor Serrano. Gracias. Doctor Masquelet, bueno, el doctor Yunes me llama por teléfono, nuevamente me dicen 2 puntos que son muy importantes también para apuntar. Uno es cuando los chicos tienen una suba de peso tremenda, por ejemplo, 30 kilos y demás, entonces que los psiquiatras, no teniendo quizás en cuenta esto que vos decías de la cantidad de agua, de grasa y tampoco del efecto metabólico, porque cuando un chico sube 30 kilos hay que dosar insulina.
sí o sí, sobre todo si está con neurolépticos, obviamente, porque si no está con neurolépticos no. Pero como que él lo que apunta es que a veces hay una medicación sintomática en función de la muerte, del aumento de peso, sin tener en cuenta estos factores fisiopatológicos, y yo agregaría los hormonales, porque nosotros no tenemos en cuenta lo de la insulina y es mucho más común de lo que nosotros pensamos. Entonces, que eso hay que alertarse, tener todo el equipo de pediatría acá que trabaje en forma simultánea para que pida el dosaje de insulina correspondiente, ver cómo están aparte, todo el tema triglicéridos, colesterol, etcétera, etcétera, prolactina, etcétera. Eso por un lado. Pero por el otro lado, ay, me olvidé la segunda parte. Una era el aumento de peso y la otra cosa era algo que pasaba acá en el hospital. Nosotros le dábamos la medicación al hospital y resulta que vendían la medicación. Entonces venían enseguida a volver a pedir medicación para restablecer lo que ya habían vendido. Entonces es todo un poco complicado. Sí. Bueno, lo que podría comentar, por ejemplo, esto que estábamos hablando de los cambios de marca, más allá del tema del síndrome metabólico y eso, que ahora lo retomaría, pero pasó hace poquito, por ejemplo, que fue como un ejemplo hiper claro de una paciente con un cuadro de esquizofrenia que había tenido una muy buena respuesta al haloperidol y al Valcote. Valcote marca Valcote y haloperidol marca haloperidol. Y cuando la paciente empezó a hacer tratamiento ambulatorio por su obra social, bueno, le daban un remedio de otra marca, y bueno, y ahí no se contemplaba eso, como que yo no lo podía ver, como que me pasó desapercibido y ya estaba pensando en que por ahí la paciente era para ponerle clozapina, y en realidad no, digamos, cuando directamente se volvió a la marca anterior, la paciente volvió a estabilizarse. Entonces, por ahí como uno a veces se sube, ¿no?, al pony y, che, bueno, no, ya está, es resistente, vamos a cambiarle. O bueno, lo mismo lo que yo planteaba antes, che, está con 4 risperidona, tiene 5 años y tiene una impulsividad terrible y combinaste fármacos, no sé qué. Bueno, por ahí darnos la posibilidad de pensar en hacer las múltiples tomas día, por ahí eso nos puede ayudar a no tener que pasar otro fármaco y que a ese fármaco realmente no sacarle la oportunidad y que sea efectivo. Y bueno, el tema de la adherencia es algo que hay que trabajar mucho, ¿no? Porque no es fácil, los padres no están acostumbrados a administrar tantas veces al día. Y por otro lado, también yo creo que el impacto metabólico, bueno, es un riesgo que hay que correr siempre y cuando el paciente realmente tenga los criterios para estar medicado, y hay muchísima farmacoterapia y muchísima higiene y muchísimas cuestiones vinculadas al abordaje del síndrome metabólico hoy en día, qué sé yo, desde la semaglutida, ¿no?, la Victoza, un montón de fármacos que ya están actuando a nivel del sistema nervioso central para mejorar la insulinoresistencia, hasta las más básicas como la metformina. No sé si ustedes van a la parte, por ejemplo, de lo que es el manejo de la clozapina en la población infanto-juvenil, la gente del grupo de Meyer y de Stahl, ellos dicen que directamente paciente que arranca con clozapina infanto-juvenil tendría que arrancar con metformina. Eso es lo que dice el grupo de Stahl, qué sé yo, acá no se hace, pero los chinos también lo hacen, o los chinos, por ejemplo, primer episodio psicótico, les ponen clozapina de una a los pacientes, porque ellos no pueden darse el lujo de perder el tiempo armando un esquema, un algoritmo de psicofármaco por la cantidad que son. Entonces, por salud pública, bueno, vieron, es muy variable, es muy versátil, yo creo que es acorde a la familia, acorde al paciente, acorde a la institución, si estamos en el cónsul, si estamos en el hospital, depende de dónde estemos, pero sí me parece fundamental volver a remarcar esto. Hay gente, hay terapeutas y pediatras que son extremadamente, y neurólogos, que son extremadamente
copados en ese sentido y ya te dan el camino allanado para poder medicar al paciente y explicarle por qué el paciente necesita todo lo que necesita. Eso me parece muy piola, porque la palabra de un pediatra o la palabra del neurólogo de cabecera, supongamos un chico con problemas de trastornos de conducta y una discapacidad intelectual que está siendo seguido por el neurólogo o tiene alguna cuestión de epilepsia, se estabiliza la epilepsia, y ya sabemos muchas veces los chicos estabilizados de la epilepsia empiezan después los trastornos de conducta. Si ya el neurólogo te allana el camino a vos para poder trabajar, el pediatra, el psicólogo, es muchísimo más fácil, e incluso también el grupo de familiares, ¿no? A veces este grupo de madres o de padres que nuclean alguna asociación y todo, también ayudan muchísimo a que uno pueda medicar tranquilo, que los padres presten el consentimiento, como decía la doctora Lucila, ¿no? Esto, el arte de medicar tiene que partir de una alianza sólida con la familia. Así que bueno, son como muchas cosas, ¿sí? Por ahí acá la charla era más técnica y era esto de decir, che, mirá, los chicos tienen menos grasa, pero ¿cómo si tienen menos grasa? Entonces, si tienen menos grasa, tienen más concentración plasmática del psicofármaco. ¿Cómo vos me estás hablando de que el pibe necesita más dosis? Y bueno, necesita más dosis porque tiene un hígado y un riñón que funcionan a la perfección y que si vos lo comparás por tamaño corporal, el parénquima es el doble o el triple que el del adulto. Entonces, qué loco esto, ¿no? Qué loco esto, porque vos decís, tiene menos grasa, tendría que tener más concentración plasmática, y finalmente no la termina teniendo, porque el hígado y el riñón te la sacan, te las eliminan el medicamento enseguida, le bajan la vida media, te hacen los picos plasmáticos. Entonces tenés el pico, después tenés el valle y no sabés qué pasó a las 4 horas si el pibe está, digo, con síntomas de discontinuación, ya sea de un antidepresivo o de un neuroléptico, o si está más loco porque no le están dando la medicación. ¿Vieron? Es todo como un gran tema, me parece a mí, de que uno tiene que ver todas las opciones, ¿no? Desde la marca, si le están dando bien la medicación, si estamos bien con la dosis, si estamos fraccionando a lo largo del día bien las tomas, cómo lidiamos con la sedación en el día. Bueno, por ahí la solución oral puede ser el jarabe, puede ser, perdón, una solución, valga la redundancia, a poder bajar la dosis en ese momento, y después cuando el paciente viene y tiene que hacer las terapias, formular por ahí que vaya medicado antes de ir a las terapias, ¿no? Esto, uno lo va acomodando, y vuelvo a repetir por ahí este ejemplo medio vulgar, pero el de la sastrería, ¿no? De que es un traje a medida que uno le va armando al paciente, y bueno, no todos los pacientes son iguales, no todas las familias, entonces, y bueno, y después están los chicos que sí realmente son resistentes a todos, o a pesar de haber probado todas las instancias, bueno, hay un porcentaje de pacientes que no son respondedores, o de patologías que la verdad que el tratamiento o lo que puede llegar a ser la medicación es muy accesorio, muy satélite, y el tratamiento va por otro lado, ¿no? Pero esto de la farmacocinética, de cómo van cambiando los compartimentos corporales a lo largo de la vida del paciente, a mí me pareció como lo más lindo de la farmacocinética, como para decir, che, un chico es mucha agua y poca grasa, ojo una puber, ojo con una nena, porque por ahí te cambia un poco, de repente venías bien y se pone re mal, y no es que fue por la poda sináptica, no es porque ingresó a la pubertad, no es porque se puso de novia, sino que por ahí le cambiaron los compartimentos y tiene más grasa corporal, o por ahí está tomando anticonceptivos y hay interacciones, ¿no? Como, bueno, ir evaluando todas las opciones antes de ser sueltos de lapicera y cambiar al toque de psicofármaco, ¿no? Porque a veces nos pasa que entramos en ese derrotero de, le pongo un poquito de esto, no funcionó, entonces ya le cambio al otro, y paso al otro. Y bueno, a veces hay que agotar esas instancias reales y llegar a dosis que por ahí nos pueden llegar a parecer, digamos, como chocantes, ¿no? Y en realidad está justificado, o sea, tiene una explicación, que es la de la farmacocinética, que el paciente más chiquito, si vos lo llevas, lo extrapolas a peso corporal con el adulto, requiere más dosis que un adulto. Entonces, bueno, a no tener
digo tapujos sobre eso porque, ¿no? Por ahí, bueno, nos tildan de que estamos sobremedicando a un chico y en realidad son las dosis que corresponden y el paciente anda bien con esa cantidad de medicación, ¿sí? Yo venía a defender un poco esa postura, a plantear un poco lo de a veces fraccionar las dosis, y bueno, y a llegar a dosis que sean acorde a lo que el paciente necesite, porque no son adultos pequeños, ¿sí? Bien. Yo quería hacer un paréntesis respecto a esto que Marcia decía de los medicamentos, que no olvidemos que los médicos tenemos la posibilidad, no solo los médicos, sino cualquier personal de salud, de denunciar a través de las redes provinciales de farmacovigilancia y el ENALMAT directamente, tanto efectos indeseables como falta de efecto de alguna marca o medicamento. Eso es, se pide la planilla y te la mandan, vos la llenás y denunciás que tal medicamento no tiene el efecto que tenía la marca anterior. Eso creo que nosotros los médicos no lo usamos como herramienta, que si fuera más práctico, por ahí tendría algún efecto sobre, o sea, el control de esto en los laboratorios. Bien. Bueno, no sé, ¿algún otro aporte? Sí, hay algunos agradecimientos y felicitaciones. No sé, Marcia, ¿qué te parece? Bueno, y no hay más preguntas. Yo propondría continuar la semana que viene. Nico, estuviste brillante, me encanta porque recortaste con mucho énfasis y cuando diste la exposición lo hiciste también con mucho énfasis, dando todo lo que sucede durante la infancia, la pubertad y la adolescencia. Lo marcaste realmente de una manera muy importante porque la diferencia que hay entre la mujer y el varón, que hay que saberlo, porque son cosas que en la práctica clínica se observan y uno a veces no se explica y juega al ping-pong como vos un poco mencionabas en ese sentido, o al ensayo y error, como nos guste más llamarlo. Creo que los conceptos que tienen que quedar claros son que el niño no es igual que el adulto, que en relación al kilo peso es más lo que se necesita en dosis de fármacos en niños que en un adulto, porque es un sujeto en formación y está en fase anabólica, y que todo funciona nuevo, entonces así como un adolescente tiene un olor a chivo terrible, todos los citocromos, todos los neurotransmisores, todo está nuevito y funciona rapidísimo, entonces necesitan medicación, que la medicación que probablemente necesiten no es la misma que el adulto, porque el sistema de neurotransmisión, los receptores todavía están en formación, pero que la medicación es necesaria porque es neuroprotectora, no hay que tenerle miedo. Creo que hay que hacer psicoeducación, no solamente con psicólogos, padres, sino también con maestros y pediatras y también colegas, porque muchos colegas nos dejan bastante mal parados por a veces no tener acuerdo, pero que yo creo que se basa en el desconocimiento de lo que se va actualizando en relación a los fármacos. Así que, en definitiva, hay que fraccionar más veces. Las dosis que hay que dar, cuando no funciona bien el comprimido, puede ser jarabe porque se ha aportado que podría llegar a ser más puro, que hay que tener en cuenta también las cuestiones metabólicas y que antes de cambiar un fármaco hay que averiguar si no cambiaron de marca para volver a restablecer en dosis y en titulación correspondiente y en cantidad de veces que se da en forma apropiada. Así que, Nico, muchísimas gracias. Fernando, brillante como siempre. Gracias a todo el panel. La semana que viene la doctora Mouso va a presentar un caso clínico que va a estar relacionado con maltrato y abuso. Así que en 2 semanas. En una semana, porque es primero y tercero. Así que correcto. los jueves nos volvemos a encontrar. Y bueno, probablemente le pida a Raquel que coordine. Vamos a ver, ahora esto se estará enterando por acá. Bueno, bien. Amores de mi vida, hoy estoy contenta. Le dieron el diploma a mi hija, allá en Dinamarca. Se sacó un 10. Así que hoy estoy de fiesta. Felicitaciones. También estoy de fiesta porque están ustedes acá que me alegran la vida. Los quiero muchísimo. Besos. Gracias a todos. Chao, Nico. Gracias. Chao, Fer. Gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao, gracias, viejo.
Chao, 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 chao. chao, Marciano. Gracias.